3 pistoleros irrumpen en el restaurante. Lo primero que oímos fue un disparo. Nos tumbamos en el suelo. Solo los que no tenían nada que ver se quedaron sentados. No supieron reaccionar. Nelson Lamb, policía que patrulla por Chinatown, llega al escenario del crimen en menos de 2 minutos. Fui el primero en entrar en el restaurante. Todavía estaba lleno del humo de las armas. Había gente gritando y pude distinguir gente tirada en el suelo. Había sangre por todas partes. En cuestión de segundos, 5 transeúntes inocentes han muerto y 11 han resultado heridos. Por primera vez, los bajos fondos asiáticos de San Francisco acaparan toda la atención. Algunos testigos del Dragón de Oro relacionan la masacre con los bombardeos de Vietnam. Los muertos y heridos permanecen en el suelo mientras los equipos de las ambulancias, la policía e incluso los que resultaron ilesos intentan atenderles. Es la peor masacre en la historia de San Francisco. Ha sido terrible, terrible. He entrado y he visto toda esa sangre y no me lo podía creer. Mi sospecha inicial fue que había sido un atraco que había degenerado en un tiroteo descontrolado. Pero muy pronto Lam comprende que no es un simple atraco. Me di cuenta de que en el centro del restaurante había un grupo de hombres asiáticos que reconocí como miembros de bandas callejeras. El tiroteo es un atentado contra la banda más grande de Chinatown, los Huachin. Forma parte de una continua disputa territorial entre las numerosas bandas asiáticas de Chinatown. Para Chow, el tiroteo es un preludio a la guerra entre bandas al estilo norteamericano. No se queda a la espera de que la policía le interrogue. Hubo muchos heridos y mucha gente abandonó el lugar del crimen después del tiroteo. La matanza del Dragón de Oro es una señal de alarma para la policía de San Francisco. La ciudad está conmocionada. Chinatown es famosa por sus negocios de drogas, pero hasta entonces la violencia se limitaba a los asiáticos y la actitud de la policía era de ambigüedad. La comunidad china siempre se ha cuidado sola. No importa lo que suceda en Chinatown, ya se ocupan sus habitantes. Al ser el principal puerto de entrada a la costa occidental, el barrio chino de San Francisco alberga una de las poblaciones de chinos más numerosas fuera de Asia. En la década de 1850, en plena fiebre del oro, llegaron oleadas de inmigrantes para construir los ferrocarriles. Crearon el famoso barrio de Chinatown en San Francisco, que se extiende por la zona de las colinas al norte de la ciudad. Pero detrás de los llamativos escaparates, la comunidad de Chinatown está organizada en enigmáticos grupos conocidos como tongs. En parte grupos políticos, en parte asociaciones de vecinos, los tongs son unas singulares instituciones chino-norteamericanas que surgieron para ayudar a los inmigrantes chinos frente al racismo generalizado. Cuando los chinos se asentaron por primera vez en San Francisco, estaban aislados, y los tongs les proporcionaron un sentimiento de pertenencia a una comunidad. También les permitió tener unas señas de identidad. En San Francisco hay muchos tongs. El más antiguo acoge una antigua organización de nativos chinos llamada Han Mun, Luna Colgante, o Masones Libres de China. Han Mun está relacionado con una trama de sociedades ocultas, también conocidas como tríadas, que existen en la China continental desde hace más de 300 años. Han Mun es el principal promotor de las tríadas. Todos los rituales de las tríadas fueron creados en Han Mun. Las tríadas eran famosas por el crimen organizado y el contrabando de opio, y acabaron siendo ilegalizadas en China y Hong Kong. La rama de San Francisco de Han Mun funciona como una asociación de vecinos legal. Pero en otros lugares de la ciudad, algunos miembros de los Tong que tienen contactos con las tríadas consiguen introducir opio en los Estados Unidos y crean una faceta dentro de Chinatown poco conocida en los noticieros. Muchos
Tongs se recrean en el vicio más extendido entre los trabajadores chinos, las apuestas. En sus garitos se juega al mahjong y al póker chino. La mayoría de los Tongs están involucrados en el juego ilegal. En las apuestas ilegales se da la usura y de ahí surge la extorsión. Hacia los años 70 la policía tiene identificados 5 Tongs principales relacionados con actividades ilegales. Para mantener el control, estos 5 Tongs dividen Chinatown en 5 territorios y organizan bandas callejeras para proteger sus actividades ilegales. Para un joven aspirante como Raymond Chow, los Tongs son la oportunidad de trepar en la escala criminal. Chow deambula por los patios de recreo de Chinatown, donde se encuentra con otros inmigrantes sin dinero y sin un lugar a donde ir. Conocí a Raymond en cuanto él llegó a Hong Kong. En Chinatown no había muchos lugares de ocio, por lo que andábamos por los patios de recreo. Solíamos fumar cigarrillos, jugábamos a las cartas y cosas así, y eso era todo, a eso nos dedicábamos. Con su escaso 1,60 m, Chow es apodado el Gamba. Tiene experiencia con las tríadas en su ciudad natal de Hong Kong. Las tríadas forman parte del ambiente de Hong Kong y desde muy pequeños tenemos contacto con ellas. La primera vez que hice un pacto de sangre fue a los 9 años. Cuando nos juntábamos era muy emocionante. Al contrario que otras bandas callejeras asiáticas, las tríadas están enraizadas en la tradición china. Los iniciados deben realizar actos rituales en los que pasan a ser hermanos de sangre, prestar 36 juramentos de lealtad y silencio y atravesar una puerta simbólica para renacer como miembros de una tríada. Si alguien traiciona a las tríadas o a cualquiera de sus miembros, lo asesinan. Como demuestra claramente la matanza del Dragón de Oro, San Francisco es muy diferente a las calles del Hong Kong de la infancia de Chow. Su nuevo amigo, James Pau, enseña a Chow los entresijos de las bandas en Estados Unidos. Nos enseñó la lucha callejera con navaja y nosotros le enseñamos a luchar con armas de fuego. Recuerdo la primera vez que nos metimos en líos. Entró en la cocina y cogió un cuchillo. Yo le dije, ¿te vas a cortar con eso? Toma, prueba con esto otro. Él dejó caer el cuchillo y nunca más volvió a coger uno. Poco después, el Gamba y Pau son reclutados por los famosos Hop Sing Boys, una banda relacionada con la Hop Sing Tong de Chinatown. Un veterano del grupo, un Dai Lo, les toma el juramento. Dai Lo quiere decir hermano mayor. Nosotros seguimos a un Dai Lo y los siguientes nos siguen a nosotros. El Dai Lo nos dice lo que tenemos que hacer y nos atenemos a la cadena de mando, la disciplina. Así es como funciona un chino. Como la mayoría de los Tongs, los Hop Sing tienen ramificaciones en todos los barrios chinos de Estados Unidos. Los jóvenes descubren una red instantánea de conexiones con los Tong. Cuando ingresamos por primera vez en Hop Sing, fuimos por todo el país, en nuestro coche de lujo. Fuimos a Seattle, Portland, Canadá, Vancouver, Los Ángeles. Hola, somos de Hop Sing, de San Francisco. Pero el motivo principal por el que Chow se ha unido a los Hop Sing Boys es la tentación del dinero fácil en San Francisco. Aquí los Tong controlan los garitos de apuestas ilegales que anidan en los sótanos de los edificios de Chinatown. Por aquel entonces Chinatown era una mina de oro. Los chinos suelen guardar su dinero en metálico en casa. También guardan sus objetos valiosos. No confíen en los bancos. En Chinatown corre el dinero a espuertas. Hay garitos de apuestas, préstamos con usura, y ahí es donde me metí. Los Hop Sing Boys recaudan deudas abusivas de parte de veteranos Tong y también extorsionan a los garitos de apuestas de su territorio. Si quieres abrir una sala de apuestas, tienes que buscarnos a nosotros antes de que nosotros te busquemos a ti. La banda también protege los ingresos del juego rechazando los ataques armados de otras bandas. Los Hop Sing Boys libran peleas callejeras con sus principales rivales, los Hua Ching. Tuve muchas peleas con los Hua Ching y otras bandas diferentes. He disparado muchos tiros. He participado en tiroteos en todas las calles de Chinatown. La rivalidad no es solo por dinero. Los Hua Ching son una banda al estilo norteamericano que rechaza los rituales y tradiciones de los Tong y las tríadas chinas.
Los Watching son una banda callejera. La diferencia con nosotros es que nosotros tenemos ciertas reglas que nos impiden hacer algunas cosas, pero ellos son libres, pueden hacer lo que quieran. Los más perjudicados por la delincuencia de las bandas suelen ser siempre los mismos, los propios asiáticos. Las bandas no son lo bastante fuertes o valientes como para perseguir a gente que no forme parte de su propia comunidad. Les da miedo meterse con los caucásicos, porque saben que los caucásicos acuden a la policía. Antes del incidente del Dragón de Oro, la policía hacía la vista gorda ante los delitos relacionados con el juego. Saben quiénes somos y nosotros sabemos quiénes son. Mientras no nos metamos en un jaleo delante de ellos, normalmente nos dejan en paz. Pero Chow es un delincuente ambicioso que pone a prueba este delicado equilibrio. El 18 de febrero de 1978, el Gamba y su banda deciden atracar un garito de juego local. Abrieron un garito nuevo, pero no nos lo comunicaron. Cuando me llegó esta información, decidimos acudir allí inmediatamente para comprobarlo. Dentro había unas 30 personas.